Muy buenos días, paz del Señor, y estamos nuevamente aquí porque el Señor nos colocó. Mire que ningún poder tratándose de expandir, publicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesús, 100% hombre, 100% Dios, quien estuvo en la tierra 2022 años y décadas pasadas, pues ahora su personalidad, su figura es pública. Siempre lo fue. Pero sin embargo, cuando no sabíamos de este nacimiento por él mismo, Juan capítulo 3, Evangelio de San Juan, no podíamos percibir y solamente creíamos que todos los sufrimientos, bueno, que sí es cierto, eran algunos por causa del pecado, pero otros que ahora sabemos tener el discernimiento, pues ya tenemos que conocer también toda la persecución que este pueblo hebreo de la tribu de Leví, allá de Moisés, cuando los faraones hacían estas matanzas, de la cual una sierva hebrea puso en una canasta a su hijo, el gran amoroso Moisés. Sin embargo, a Dios le plació que muchos naciésemos bajo el segundo Moisés para darnos su verdadera vida y unción fresca que nos trae el verdadero regocijo de la nueva criatura en Cristo. Yo no sé a quién yo podría llegar con estos mensajes y estas palabras. Lo único que sé que nosotros tenemos una permisión, un permiso, algo de permitir para que Dios obre en su buena voluntad, porque Dios es bueno y perfecto. Esto fue lo que al gran Moisés estudiado nuevamente para poder un poquito conocer, recordarles que ahí en el capítulo de Éxodo, el capítulo 3 del 2 al 5, no quiero equivocarme de verdad, Dios se muestra a través de una zarza ardiente y se manifiesta pronunciándole su llamado a Moisés. Particularmente veo a través de la Sagrada Escritura que Moisés se admira en su naturaleza de ver esta zarza ardiente. Cuando él escucha su voz que Dios le llama, él responde, heme aquí. Y ahí empieza toda la historia sobre el pueblo de los que realmente tenían que pasar entonces a la tierra prometida, pero que no pasaron. Sin embargo, son historias de la Biblia a través ya del sucesor Josué, y es un inicio particularmente que me impresiona de haber hecho en mi vida, en la vida he analizado de muchos cristianos con esta base, donde si hay esta base de una conciencia establecida, de saber con mucho detalle sobre la vida de Moisés, del patriarca Abraham, de Noé y de todas las figuras públicas secretas, porque también hay de los hombres de Dios, mujeres que no son muy pronunciadas, sin embargo, todos estaban haciendo un permitir a Dios, donde esta semana he tenido realmente la idea que Dios me la confirma, porque Dios es buena nuevamente cuando queremos desarrollar algo mediante de su Hijo amado Jesús, que son y están en los 4 evangelios, pues también Dios nos permite, porque Dios es bueno, y si nosotros siendo malos sabemos hacer cosas buenas, que si nuestro hijo nos pide un pan le daremos una serpiente, pues cuánto más el Señor cuando le planteamos un tema y queremos desarrollar de aquí más acá, le ponemos el nombre, también Él nos da su confirmación. Así que mire, siempre me gustó dar un salto por la afanosa lentitud que tuve siempre de aprender, el estancamiento por la maldad del mundo y el rechazo
Así que no se diga más, que de verdad se trata ahora de confiar en el Señor y pues permitirle a Dios que, como Jesús, el buen pastor, San Juan del 10, el 7 adelante, es el supremo pastor de pastores. Así que Dios también me permitió hacer esta primera serie de ponerle nombre, permitir y permanecer. Ayer, lunes, estábamos leyendo sobre el capítulo 5, el versículo 10, que Dios en su bondad nos llamó, que Dios en su bondad también en el 9 nos alerta de decirnos que hay un diablo que ha venido y ha quedado destituido de su gloria, que anda como león rugiente a quien devorar. Sin decirse más, pues volvemos nuevamente a Moisés, el primer hijo llamado, diría yo, sobre esta que se añade al segundo Moisés, que viene a reemplazarlo, Jesús el hombre. Qué distante, ¿verdad?, a lo de la religión. Qué distante, porque ni siquiera yo que sepa he visto una estatua inclusive en memoria de Moisés, de Ruth, de Abraham. No he visto, no sé si usted ha visto una figura pública, una imagen de Dios, Dios. Los hombres no hacen. Es una de las pautas más que le doy para que usted vea cuán equivocado estábamos. Si es por imagen, si es por tradición, pero ni por eso. Así que, mire, acabemos con los inventos y mejor permitámosle al Señor que nos dé este sentir, porque se trata de la vida natural, de permitirle que nos eduque, que nos maneje, para que también así podamos permanecer. Es decir, el espíritu humano de mi primera mujer, del primer hombre, no combina con la nueva criatura y en Cristo. Es decir, son dos espíritus chocantes. Es cierto que Dios hizo, capítulo 1, versículo 26, y hagamos a imagen semejanza al hombre, pero ese espíritu de Adán y Eva, que eran tan hermosos y preciosos, pues se fueron, como se dice, casi al limbo, ¿verdad? Así que Dios se trata en los 39 libros de mandar batallones, jueces, profetas, poetas, escritores, para rescatar a este pueblo perdido. Disculpe. Y de esa manera también a través de los vencedores se levantan los faraones, que allá los vemos y atrás de la crianza que tuvieron como gobernante al lado de Moisés, ese niño. Pobrecito Moisés, cómo habrá sufrido en su infancia los celos faraónicos, ¿verdad? Hay que conocer la historia. Es muy interesante, no solamente que era un estudioso. Así que este versículo bíblico nos ayuda a concentrarnos en estar más, de darle el permiso, diría yo, a Dios de que nosotros aprendamos, esta es la palabra correcta, aprender a permanecer bajo estas circunstancias que Dios nos las permitirá que pasemos de alguna manera para sacarnos inclusive de esa viciada mujer y ese hombre viciado. Es decir, así sea usted un santo que nació católico, monaguillo, apostólico, romano o adventista, es decir, si no hubiera el nuevo nacimiento en Cristo, quiere decir de que sigue siendo de los de faraones. Sigue siendo inclusive del pueblo hebreo, de los que estaban con la tribu de Leví ahí distorsionados, deshaciendo arcillos pendientes de oro, haciéndolo hacer errores a Aarón, el hermano Moisés, para fundir y hacer imágenes de talla. Así que Dios nos permite que pasemos cosas bien, como se dice domésticamente, tontas, y pues nosotros para eso tenemos la Biblia, para instruirnos, para permitirnos tener esta nueva persona en Cristo Jesús.
Es decir, muchas veces me he dicho a mí mismo, basta ya, Patricia, haz que Dios restaure, porque de todas maneras Dios restaurará a los humildes, amparará a los adoradores en espíritu, en verdad. Y ¿dónde nos quedaremos nosotros con todas esas soberbias y empeños vagos de estar pendiente y llamar a Dios de la forma que Él inclusive, ojalá fuera así, de que no pasa nada, pero Dios se irrita, Dios se disgusta, y tenemos más de 35 versículos bíblicos en 66 libros que Dios nos llama la atención. Así que esta serie se llama Permitir y Permanecer. En el nombre del poderoso Padre, Hijo y el Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Seguimos con el libro 2 días. Ayer lunes con Primera de Pedro, estuvimos con el 5 al 10, Juan 10, 28 al 30 y por último Hebreos 4, 16, donde Dios nos confirma que acercándonos confiadamente al trono de su gracia para recibir la misericordia en medio de las pruebas, en medio de esto que estamos permitiendo que Él nos corrija. Es así, hablemos la verdad. Así que nunca las mentiras tendrán futuro, menos las victorias, y nos podrían haber hecho figurar ahí en un crujir y llanto en el infierno. Así que sigue diciendo el gran amado Pedro, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Muchas personas aún siguen confiando de que el Salvador no ha venido a la tierra y que pues vendrá a lo mejor un carruaje elegante cubierto de oro, porque sabemos que Dios es rico, dueño del oro, la plata, el principio, el fin, el alfa, el omega, rey de reyes, señor de señores. Ese trono no se dará nunca a conocer en la humanidad a nadie ni por nada. No hay precio, ni todo el planeta Tierra, el universo, le alcanzaría de pagar a alguna persona para darle todo, ni el hombre y la mujer más multibillonaria de la tierra podría demostrar lo que al dueño y amo y Señor le pertenecemos, todo en excelencia, en nada y en lo que ni existe. Así que ni nos atrevamos a pelear más con Dios, porque Dios está a punto de colocar a muchas personas en alturas que nunca se imaginaron, como a otros que pasen al olvido para siempre. No se necesita escuelas ni cátedras, pero sí se necesita de saber que hay un león muy rugiente que no respeta raza, color, pobreza o multimillonadas para destruir. Y ese es el peor enemigo de la humanidad. No es enemigo de Dios, porque más bien es al único que le teme. Él no teme más a nadie, solo le amenaza con destruir sus criaturas y humanidad de la tierra al Señor. Sabe dónde le duele, pero Dios también se lo permite y no se lo permite. Así que ahí viene nuestra escuela. ¿Qué sería mejor? ¿Entrarnos en aquella universidad, escuela de Cristo, o quedarnos sufriendo sin razón, sin motivo, destruyendo el llamado ministerio, la elección de Dios? Así que yo le animo en este día martes que a través que leamos un versículo bíblico sobre esta miniserie, que es el permitir y permanecer. ¿Dónde debo permitir? Debo permitirle a Dios que me discipline. Debo de hacer las cosas como dice la palabra del Señor, sin acusar ni exigir a nadie, ni tratar de quitarle su creencia, porque ese tampoco es el punto, sino el punto es mostrar la salvación de Cristo, mostrar el sacrificio de la cruz, enseñarle al individuo de la tierra que si le vienen pruebas, si está viviendo en la suprema
masiva, diría yo, porque así hemos vivido algunos, no por ser inteligentes, sino porque Dios nos ha disciplinado, nos ha dejado huella, nos ha dejado marcas, así como un ganado, para que nunca más ni siquiera nos atrevamos en lo mínimo a dar un paso en falso. Y mire que yo me cuento en esa lista porque somos duros de entender, somos demasiado soberbios, enorgullecidos y ponemos de pantalla a cualquier religión que se nos cruce por encima y rebatimos y lo resucitamos al abuelo y al bisabuelo y creemos decir con tantas frases para alimentar el ego de la persona de que Dios está ahí. Y claro, como la voz de Dios está haciendo una escuela en su uniformidad con su orden, Él tiene un orden establecido, pues tampoco Dios se vendría a crucificar otra vez, ni tampoco Dios se volvería a presentar visiblemente como se los hizo a ciertas personas que cuando vio tanta injusticia se los alzó, se los llevó y desaparecieron. Así que mejor sería contarse entre esos que nunca más se vieron ni sus huesos, sino es que mejor sería que busquen los huesos como aguja en un panal, que fueron los de José, ¿verdad? Para darle una digna, con soberanía, diría yo, cristiana sepultura. Así que vamos a estar esta semana viendo tan solamente un versículo tan sencillo que nos permite que Dios nos eduque, que Dios nos lleve a niveles a su manera, que Dios nos haga el cristiano y la cristiana que Él desea y como Él quiere, ¿verdad? No el cristiano decir que solamente es cristiano y que es pastor y que es ministro, evangelista o que sirve años y que nadie le va a enseñar y que pues esas son mis ovejas. No, yo que recuerde, hasta él, ella están bajo la cobertura del pastor buen Jesús. Léanse San Juan el capítulo 10 del 7 adelante. Quien tenemos que escuchar es la voz del buen pastor. Ya se trata de la salvación, no se trata de la tradición ni se trata de la costumbre. De hecho, el cristiano sabe mejor que nadie que su soberanía de respeto le tiene que tener a su autoridad de su iglesia. Pero ellos no saben las noches como usted duerme, ni qué come, ni qué no come, ni qué ayuna, ni qué no. Y para eso hay que vivir una vida cristiana completamente singular con Dios para poder ser un miembro activo de una iglesia. Es decir, mientras Dios nos da más y nos demanda, también nos quita el anzuelo humano. Así que el anzuelo ya cuando viene a ser es la permisión de permitirnos a permanecer. Pocas palabras al buen entendedor. Ame su iglesia, respeta a su pastor, cumpla con las ordenanzas de su iglesia, pero ore más, ayune más y esté más en comunión con el Señor. Ante todo, porque de nada sirven los sacrificios si no hay la obra. Y de nada sirve la obra si no hay un sacrificio. Dios mostró el vencer con una cruz y con dolor. Así que la prueba que nos venga tendrá que ser como el oro fino. ¿Cómo es el oro fino? Es pasado por centenares de fuego, de una cantidad tan grande de arena, de tierra, de polvo, lo que quiera usted llamarle, a quedarse en una cosa más pequeña de esto, 1 kilogramo, tan pequeño, tan reducido, pasar por tantos fuegos. Y eso es lo que nos está comparando el versículo bíblico del mensaje de un hijo de Dios. Fuego que prueba, purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Es preciosa nuestra fe, pero para llegar a eso tenemos que estar examinando completamente si esta fe es la que a Dios le está agradando. Hay muchas feces, ¿verdad? Hay muchas eses también y mucha fe en toda cosa. Usted puede tener una fe a un cuadro, una fe a una lágrima
¿Cuánta fe existe? Pero una sola fe es la que agrada a Dios. Hebreos 11 está descrito perfectamente la mente de Dios, lo que concierne a la fe, de creer completamente en Dios y llamar y dar gracia con acción muy humilde cuando se trata de esta fe. Es una sola fe, no son 2, ni 3, ni 4 feces. Eso son caminos errados y Dios es solo un camino con la verdad y la vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay más. Así que examinemos nuestra vida a medida que vamos leyendo un versículo bíblico. Examinemos y pongamos tan solamente una sencilla oración, decir: Señor, guíame con este versículo bíblico que alimente, que me corrija y que me haga permanecer en tu camino, no en tus caminos, ¿verdad? Solamente hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Léalo todo el capítulo más de 100 veces, 14 de San Juan, un evangelio incomparable, no transferible, y es decir, solo uno, igual que la propia Biblia. Dios te bendiga este día en sabiduría y te dé mucha permanencia en soportar las pruebas, porque es necesario que seamos probados, es bíblico, pero no es la prueba ni el sufrimiento que le da el mundo. Las pruebas son con paz, con paciencia, las pruebas que Dios envía a nosotros o que nos examina a través de nuestros errores. Muchas veces Dios nos ha sacado y ha convertido nuestro error en una prueba. Hay mucho para estudiarse a sí mismo, examinarnos y de ahí recién abrir la boca y poder decir con certificado de vida espiritual, natural, las cosas, ¿verdad? Así que no andamos en competencia ni en búsqueda de multitudes. Dios enviará cada mensaje a quien tenga que escuchar. La palabra del Señor y Jesús, el Mesías, el Maestro, no se manejan por 80,000 millones. Los 80,000 millones que vienen y promocionan a un hombre y a una mujer y lo llevan y hacen eventos y esas cosas, ya cayó en las garras donde realmente es humano por naturaleza, se perdió, ¿verdad? Adán y Eva estaban primero solititos, desnudos, y cuando empezó a llenarse de bienes, se acabó. Quien vino fue el tentador. Y vino con un mensaje de Dios, ¿verdad? Así que no saben cuánto le agradezco a Dios que seamos 3, 4 y 5. Eso es todo. Buenas palabras a un nacido de Cristo. La multitud nos trae tendencia en nuestra vida natural a que el enemigo tome la rienda. Así es, lamentablemente, muchos no queremos esa capacidad, no queremos esas promociones. Yo necesito la bendición más grande de la vida, obtener mi salvación para mí y para mi casa y para el mundo entero con la misión que Dios me ha encomendado. Decir la verdad y atraer a las personas que se salven. Y dice que Dios se hizo pobre para llegar a nuestras vidas, siendo rico. Dios le bendiga, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No permita que el enemigo lea un poquito el versículo arriba del capítulo 5, que son los consejos a los líderes y a los jóvenes, especialmente los que ya estamos metidos en busca de la salvación. No estamos metidos en una cosa vana, ojo, mucho cuidado. Estamos atrás de la salvación y vida eterna. Esto no es atrás de una religión, ni atrás de que a alguien yo le guste, ni alguien venga y me promocione para llevarme a grandes eventos. No ese es el punto. Más bien hay un peligro cuando nos lanzamos a que alguien nos promocione. Hay más peligro de lo que usted nos imagina. Después panfletos, fotos, aquí, más acá, ¿y qué va a pasar? A lo mejor nos diga el Señor: a ti nunca te conocí.
Preferiría quedarme con 2, 3 personas ahí en un púlpito, bien, solitos, calladitos, predicándonos a nosotros mismos. Pero mire, pensándolo bien, hay que tener mucho cuidado. Estamos atrás de la salvación y la rimbombancia que el Señor nos enseña era de interés. Esos 4,000 y 5,000 que Jesús le dio de comer, nunca estuvieron más. De los 10 leprosos solo volvió uno agradecido. ¿Cómo la ve usted esa? Es que si no tenemos que decir las cosas naturales, tampoco somos los super duty holy person, ¿verdad? Tenemos de carne, tenemos de naturaleza, pero hay que enseñar la verdad. Así que Dios viene restaurando y lo hará y con su permanencia. Y esta permanencia, muchas veces le dirás, ya son 50 años que servís, ya son 27, ya son 40, ya está bueno. Venid, date un viaje, acá te vamos a poner sillas, mesa. Vas a ser ya no uno de un celular, vas a ser uno de grandes eventos. Hay que salvar almas. Si yo no le conociera las versiones de Satanás, no le estuviera hablando así. Pero prefiero enfrentarlo, avergonzarlo, que todas sus herejías de propuesta no son para un hombre y una mujer que le permitieron a Dios hacer una nueva criatura. Mucho cuidado con esos viajecitos y con esas ofertas de hacer las iglesias aquí, pública, a través de online, a través de... No. Mire que yo he consultado y sigo a Dios cada cosa que sigo haciendo a diario. Y prefiero quedarme con una cámara, un celular, una Apple ahí y ya está. Que esa Apple solamente sea la figura mordida y no que me muerda otra vez la serpiente, ¿verdad? Así que si un día Dios capacita es porque Él sabrá cómo hacerlo. Pero mire, no sabe cuánto le agradezco a Dios por estar así, porque hay paz en mi corazón. Y me coloco ahorita en una rimbombancia, no tendría paz, no. Y aquí la mente dice, aún no. Y usted le dice aquí con el Espíritu Santo, aún sí. Que tu no sea un no y que tu sí sea un sí. Dios te bendiga. Si no entiendes este mensaje, vuélvelo a escuchar con los ojos cerrados. Dios le bendiga. Shalom, shalom, shalom. Feliz martes.